Empezamos con Gálatas 1:11, donde dice más: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Muy bien, la misión de Pablo era predicar a las naciones gentiles, las naciones no judías. Y de hecho que levantó iglesia en diversos puntos, ¿no es cierto?, diversas naciones, precisamente con la intención de llevar a las personas a Cristo, a la justificación por fe, hacerle conocer la gracia de Dios, donde en aquel entonces el gran imperio romano había tomado 10 naciones, y cada una de ellas anduvo Pablo precisamente predicando la palabra. Fue el puntapié inicial para que se levantaran otros misioneros a predicar la palabra, a diseminar la palabra, a diseminar el evangelio a todas las naciones, con el propósito, el firme propósito de hacerle conocer a las personas lo que el mensaje que trajo Jesús. No era un mensaje de desesperación, no era un mensaje de angustia, no era un mensaje político como esperan los judíos, no era un mensaje de adhesión a un club, no, era precisamente el mensaje consiste sobre todas las cosas de que el cielo de Dios se había abierto con el firme propósito de hacerle conocer a las personas que tenían una oportunidad de vida, que el hombre ya había sido condenado, de que Dios le había exigido al hombre a través de la ley que cumpliera, pero como no pudo cumplir, porque él sabía perfectamente la condición en la que se encontraba el hombre, tuvo que mandar al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios, para hacer conocer, ¿no es cierto?, los propósitos de Dios. Y aquel Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. De hecho, que habla precisamente del propósito de Dios. ¿Por qué se hizo carne? Por el firme propósito de derramar su sangre y hacer un pacto, en el cual cada uno de nosotros está involucrado y recibimos la salvación. Pero no es solamente eso, porque de hecho que la salvación se recibe cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor, Rey y Salvador de nuestra vida. Y las promesas hechas a Abraham: bendeciré en tu simiente a toda la familia de la tierra, Génesis 12:3, nos habla precisamente de que eso se cumplió desde el momento que ascendió a los cielos, y la promesa se hizo vigente desde el momento que derramó su espíritu y empezaron a predicar este evangelio. Este evangelio consiste precisamente no en el esfuerzo que puede hacer el hombre, sino en lo que generosamente Dios te da a vos. ¿Qué es la gracia de Dios? El propósito divino es precisamente demostrarte que tiene amor y que Dios no es totalmente rígido, pero Él puso un tiempo específico en el cual, en ese tiempo, la gracia de Dios se va a terminar, y cuando se termine, bueno, empezará otra historia. De hecho que este es el evangelio. El evangelio no es para andar jugando, el evangelio es para salvar almas perdidas, almas que ya están condenadas, que se van derecho al infierno, y eso es lo que muchos no entienden. No es el mensaje que quiero escuchar, no es lo que le agrada a mis oídos. Yo creo que Dios de alguna manera es amor y bueno, y todos los planes que Él tiene como Dios perfecto, ¿no es cierto?, se tiran por la ventana, cuando en realidad se tienen que cumplir, porque Dios lo decretó así. Ahora, muy bien, Tito capítulo, y esto nos habla precisamente del carácter firme y la determinación de Pablo de predicar el evangelio, para que, justificados por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Era lo que siempre predicaba Pablo. Pablo no se cansaba de predicar, ¿no es cierto?, la resurrección de los muertos, la venida de Cristo, ¿no es cierto?, la gracia de Dios, la justificación por fe. De hecho que habla precisamente de la obra en forma completa
del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo funciona dentro de la persona, de tal manera que la persona pasa a ser un templo del Espíritu Santo, a tal punto de que nosotros, como seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, manifestamos la gloria de Dios acá en la tierra, ¿no es cierto? Y de hecho que esta es la intención de Dios, de que el reino de Dios empiece en nuestros corazones y cuando termine la gracia y cuando termine la gran tribulación, siga en la tierra, ¿no es cierto?, por 1000 años. Y luego la eternidad. Esto es lo que nos enseña la Escritura y esto es lo que realmente predicaba Pablo. Y esto es lo que tendríamos que predicar nosotros. ¿Ok? Entonces, el domingo pasado estuvimos hablando del primer punto, que era precisamente la obra del Evangelio. El otro Evangelio, el Evangelio que predicaban los judaizantes, que era el Evangelio de seguir, bueno, hay que respetar, hay que seguir la ley de Moisés, hay que al pie de la letra, porque esto tiene que ser así. Y lo primero, y enfatizaban en eso, era precisamente de circuncidarse. Esto es lo que enseñaba. Y ese era el primer punto que estuvimos viendo. Hoy vamos a estar viendo el segundo punto, que habla precisamente de la misión y el mensaje de Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 11, hasta el versículo 11 y capítulo 2 hasta el versículo 21. Puede leer el capítulo 1 y el capítulo 2 en su casa. Yo doy referencia, porque si tengo que empezar a incurrir en esto, vamos a estar hasta el mediodía, pero de hecho que no es mi intención. En el capítulo 2 de Gálatas nos relatas dos eventos claves. El primero es el viaje de Pablo a Jerusalén para confirmar el Evangelio que los líderes de la iglesia, en ese entonces, Pedro, Santiago y Juan, no descartemos los otros 12, pero estos eran los principales, quienes reconocieron el ministerio de Pablo a los gentiles, y la predicación del Evangelio de la justificación por fe. Le dieron la mano en señal de que estamos de acuerdo que tú prediques a esto. Totalmente de acuerdo. El segundo punto, ya estamos hablando del capítulo 2 de Gálatas. El segundo es, Pablo confronta a Pedro en Antioquía por su hipocresía, separándose de los gentiles por temor a los judíos, y por otro lado defendiendo a los creyentes que no se deben circuncidar y que no es necesario respetar la ley. Entonces, bueno, ponete de acuerdo, Pedro, o es chicle o limonada. Esa era la reacción de Pablo. Sino que es justificado por la fe en Jesucristo, quien vivía en ellos, o en lo que iban a vivir. Entonces, la reunión en Jerusalén, empezamos por el primer punto, la reunión en Jerusalén. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 1 al 10, dice, no voy a leer el versículo, pero quiero sintetizar acá, resumir. Pablo, Bernabé y Tito viajaron a Jerusalén para presentar su evangelio, no otro evangelio, a los apóstoles y ancianos. Pablo quería asegurarse de que su ministerio a los gentiles no sería en vano. Y esto nos hace pensar. Quiero que entiendan, si usted lee el capítulo 2, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo, y el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Quiero que ustedes entiendan algo. Él fue mandado por Dios, fue mandado por Jesús. El Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía le dijo, sepárame a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Pablo estuvo apartado 3 años
preparándose quizás espiritualmente, investigando en el Antiguo Testamento, porque era lo único que había en aquel entonces, metiéndose en las cosas del Señor, preguntándose muchas cosas durante 3 años. Y luego Dios lo encomienda, lo prepara, con el primer propósito de hacer conocer el Evangelio. Ahora, perfecto. Tuvo que haber un detonante en las iglesias para que Pablo despertara y se diera cuenta de que, paremos con esto un poco. Le dice a Bernabé, es necesario que vayamos a Jerusalén. Nos llevamos a Tito y vamos. Y vamos a hablar con las cabezas ahí. ¿Qué nos hace pensar esto? Pablo reflexionó. Si lo que yo estoy haciendo tiene que ser bendecido por Dios, tiene que llevar un orden. Él no podía ser llanero solitario y hacer las cosas por su cuenta, porque estaría fallando a ese orden ya estipulado por Dios. Entonces tuvo que ir a Jerusalén, respetando ese orden, después de haber predicado, por supuesto, y después de haber levantado algunas iglesias, pero tuvo que ir y decirle, mira, yo estoy predicando, no estoy predicando el judaísmo, estoy predicando el evangelio de la gracia de Dios. Estoy predicando sobre la fe. No estoy predicando sobre Moisés y la ley, aunque sí se deben respetar, pero cuando nosotros permitimos que la vida de Cristo tome en nuestro corazón lo que antes nos costaba hacer por puro esfuerzo, ahora lo hacemos fluidamente, porque no pasa por ahí la cosa. Dios quiere que reconozca que no es tu esfuerzo. Él no se cansaba de predicar esto porque era fundamental para la vida de los cristianos en aquel entonces y su relación con Dios. Pero era necesario que ellos supieran. Ahora escuchen. Dice, 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero todo esto lleva un orden, el cual obviamente que si se respeta vamos a tener el aval de Dios, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Cuando aceptamos a Cristo ya somos salvos y no tiene nada que ver con la perdición. Escuche, no quiero meterme en ese tema, pero algún día me voy a meter bien de profundo, porque es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. No podemos aceptar a Cristo y hacer lo que bien nos parece, porque tiene que ver con la conversión. Ahora, Pablo, con una vasta experiencia, ya había levantado varias iglesias, necesitaba, ¿no es cierto?, conversar, hablar con este tema. Para tener en claro, los líderes, Pedro, Santiago y Juan, reconocieron la gracia de Dios que se había posado en Pablo y aceptaron el evangelio que provenía de la gracia hacia los gentiles, pero exigieron que no se circuncidare como una norma. Esto es para los gentiles nada más. Y ahí se separa el ministerio de Pablo y el ministerio de Pedro. El ministerio de Pablo
era el ministerio de la gracia. El ministerio de Pedro era el ministerio de la ley, de la circuncisión. Pablo iba a los gentiles, era apóstol de los gentiles. Pedro era apóstol de los judíos. Por eso estuve hablando la otra vez que si Pedro, cosa que no estoy de acuerdo, pero lo vuelvo a repetir para que tengan una mínima idea los romanistas, si fuera Pedro el primer papa, no tendríamos iglesias, sino sinagogas. Y todo el mundo se tendría que circuncidar. Y si vamos al caso de que existiera un inicio del papado, vamos al caso, entonces no tendría que ser Pedro, tendría que ser Pablo. Como dije la vez pasada, es bueno conocer la historia, porque en la historia nos damos cuenta de muchos errores que se cometieron y que se quisieron cubrir, pero que cuando nosotros nos interesamos en ir a las raíces, obviamente empezamos a descubrir cosas que antes no veíamos. Entonces, ahí podemos entender que nos enseña que la unidad es un propósito indispensable que Dios colocó. Pero ¿la unidad en qué? Porque acá no es que solamente estoy hablando de unidad, porque yo puedo unir a dos gatos dentro de una bolsa y yo te aseguro que van a salir hechos pedacitos. Pero están unidos, ¿verdad? Acá estoy hablando de algo más profundo, de unanimidad. ¿Qué nos une? Nos une un solo elemento llamado Cristo. No las convicciones que quizás podamos llegar a tener, aunque tiene que ver un fundamento muy, muy específico, que es precisamente el verbo de vida, Cristo, a través de la palabra. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la forma que muchas veces le damos a nuestro trabajo. Eso no tiene nada que ver mientras que nosotros estemos respetando las normas de la palabra de Dios. Entonces, para Dios es indispensable la unidad. Y hay un pasaje bíblico que habla de esto y es muy conocido. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora quiero que entremos en este versículo bíblico. Dice, a un varón perfecto. La palabra perfecto, ya habíamos hablado de esto hace mucho tiempo, significa teleos, ¿no es cierto? Que significa íntegros, completos y llenos. O sea, cuando una persona tiene bien en claro dónde está pisando, cuando una persona no divaga con la fe, sino que sabe lo que quiere porque sabe de dónde está pisando, dónde se centra su fe. Eso es lo que significa. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. O sea, Cristo es nuestra maqueta, Cristo es nuestro espejo. Y Satanás no tiene que vernos más a nosotros, sino que tiene que ver a Cristo en nosotros. Ahora bien, el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay muchos niños fluctuantes. ¿Qué son los niños fluctuantes? Son los niños que estoy con los testigos de Jehová,
estoy con los mormones, estoy con los... Somos todos iguales, somos todos hermanos, venimos de un solo Padre. ¿Cuánto hemos escuchado esas cosas? Somos hijos de Dios porque el mismo Señor lo determinó así, de esa manera, no por naturaleza, porque fuimos descartados por el Señor, porque la paga del pecado es la muerte, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo somos hermanos. Ahora, la Biblia dice, y es categórica, cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, o sea, los que creen, el unigénito Hijo de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, debemos entender de que no todos somos hijos. Somos creación de Dios, pero no hijos de Dios hasta que vivamos a Cristo, hasta que tomemos en serio la palabra de Dios, porque hay muchos cristianos evangélicos, de denominaciones o cristinos, como quieras llamarle, que en realidad no están viviendo la palabra de Dios. Y acá no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de convicción. ¿Quién es el que te convence de juicio de pecado, de justicia? No es el pastor, pero el pastor recibe la palabra, ¿no es cierto? Y la palabra utilizada, si está bajo la cobertura de Dios, se convierte en rema, y automáticamente el Espíritu Santo empieza a funcionar en la palabra, llevándote a un convencimiento espiritual. Ahí es cuando dejamos de ser niños fluctuantes, dejamos de pensar o de llevar nuestra propia doctrina y adoptamos la doctrina del Señor. Llevando por doquier todo viento de doctrina. Esto es fácil de entender. Le da igual. Por estratagemas de hombre. Estratagemas de hombre. Hoy predico de una manera, mañana predico de otra. Quiero impresionar a la gente. Quiero llamar la atención a las demás personas, utilizando argumentos o argumentos teatrales o formas en la cual pueda agradar a las demás personas, pero la palabra de Dios no llega. Esos son estratagemas de hombre. Y después sigue diciendo, para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Y en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ese es el fundamento principal del Evangelio. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si verdaderamente estuviéramos creciendo en Cristo, sería muy obvio. Porque nuestro interés no sería la de crecer, multiplicarnos, avanzar, tener megas iglesias. No es nuestro interés, aunque no descarto que sea posible, pero no es nuestro interés. El interés principal es llevar a la otra persona a que conozca a Cristo. Este es el verdadero evangelio. Es lo que predicaba Pablo. Por eso es que se fue a Jerusalén con el firme propósito de hacerle entender, y ellos recibieron el mensaje y le dieron la mano derecha diciendo, estamos contigo. Por eso también es que se enojó mucho. Pero, dice,
escuche bien, pero les piden que no se olviden de los pobres. Y esto lo sabía bien Pablo, pero quiero que entiendan algo. La otra vez estuvimos hablando de eso, voy a volver a hablar. Está hablando de los pobres de Jerusalén, aquellos que por causa de Cristo se les cerraron las puertas, no podían comprar, no podían vender, no podían trabajar. Había viudas, había huérfanos, había ancianos. Entonces, Pablo se encargaba de, escucha, está bien lo que vos estás haciendo, pero no te olvides, tenemos un peso muy grande acá y necesitamos la ayuda de muchas personas. Y cuando hablamos de este tema, ¿no es cierto?, muchas veces lo distorsionamos, algunos manipulándolo a su favor. Sin embargo, la tarea de la iglesia es la de fijarse en la necesidad del otro. Esa es la verdadera esencia misma del Evangelio. Entonces, Pablo sabía esto y por eso escribe y dice lo siguiente en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Escuche, cuando uno empieza a entender y empieza a utilizar la hermenéutica como herramienta, se está dando cuenta de que Pablo estaba hablando mayormente a la familia de la fe de los pobres en Jerusalén. Ahora, este principio es igualmente importante para la iglesia hoy en día. Es igualmente importante. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 16, y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, este tema era muy conocido por Pablo. Ahora, vayamos a la confrontación que tuvo Pedro en Antioquía. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21, si lo quiere anotar. Si no, lea los dos capítulos, primero y el segundo. Cuando Pedro visita Antioquía, la iglesia de Antioquía, que era la segunda sede, la tercera sede estaba en Éfeso, o sea, Jerusalén, Antioquía, Éfeso. Y la primera iglesia que se levantó no era en Roma, sino en Antioquía. Eso para algunos que de repente tienen una idea media rara. Muy bien. Cuando Pedro visitó Antioquía, empezó a comer con los gentiles, porque en aquel entonces se practicaba la Santa Cena de una manera totalmente diferente a la nuestra hoy en día. Cuando se reunía la iglesia, todos traían sus alimentos y se compartían entre ellos. Una mesa larga, donde aquel anciano o apóstol se levantaba para dar unas palabras y recordar la Santa Cena del Señor, la última cena. Y de esta manera lo hacían una vez por semana, no lo hacían una vez por mes, haciendo recordar el sacrificio que Jesús hizo y comparando la cena del Señor con el propósito de Dios. Entonces comía con los gentiles, pero al llegar algunos de parte de Santiago, de Jacob, no Santiago, se separaba de ellos porque tenía miedo de la circuncisión. Judíos, ¿no es cierto?, que observaban la ley.
Dice, Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistió cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo o de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Entonces, esta palabra que utiliza, cara a cara, en la jerga española significa contienda, a punto de contender. A punto, vamos a agarrarlo de esta manera, a punto de agarrarse a soco, a trompada. Le resistía cara a cara. Pablo enfrenta a Pedro cara a cara por su hipocresía, argumentando que no podía obligar a los gentiles a ser circuncidados al judaísmo para agradar a Dios. Por supuesto que no, porque no era el plan de Dios. Ahora, como dije la otra vez, esto no está en la ley, sino que mandó a Abraham. En el capítulo 17 de Génesis vemos a alguien que recibe de parte de Dios la orden de circuncidar. ¿Qué significa circuncidar? ¿Qué habíamos dicho? Circuncidar significa un pacto en forma personal. Pero ¿y cómo? Recibe la orden de circuncidar aquel que todavía no estaba circuncidado. Entonces Pablo se dio cuenta y dijo, pero esto es una tipología. Por eso que pone en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 29, ¿no es cierto?, la circuncisión hecha en el corazón. Pero no obstante eso, cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, nos habla de lo mismo. ¿Cómo se había pasado esto por encima de aquellos que estaban continuamente estudiando la palabra de Dios? Entonces, muchas veces la persona tiene un velo que si el Espíritu Santo no lo quita, porque la persona lo permite, sigue con las mismas convicciones. Por eso es necesario que el Espíritu Santo convenza de juicio, de pecado y de justicia. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Pablo explicó que la salvación no viene por observar la ley, sino por fe en Jesucristo. Cuando él se dio cuenta de que la ley no lo justificaba, sino que la vida de Cristo le capacitaba para vivirlo en fe y justificarse para salvación. Esto se dio cuenta Pablo de eso. No porque tuvo un encuentro con Cristo, sino que fue más allá. Puedo tener un encuentro con el Señor, pero las dudas pueden venir. Entonces tiene que haber un acompañamiento de la palabra para que nosotros no solamente tengamos esa experiencia, sino que la adoptemos. Ok. Cuando Jesús habla de lo siguiente, escuché bien, hablando de la ley, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar. Abrogar de la palabra del latín, brogare, que quiere decir quitar o reemplazar, sino para cumplirla. ¿Qué dice? Vos no la podés cumplir. Yo vine con esa tarea para poder cumplir con la ley, cosa que no podés hacerlo vos, porque no tenés la condición de poder cumplirla, porque no sos perfecto. Entonces yo la cumplo por vos y voy a pagar el precio para que vos puedas entender. Entonces Pablo, ¿no es cierto?, al entender esto,
pudo experimentar que la vida de Cristo lo capacitaría por fe para desarrollar el carácter que tiene que ver con la ley. Entonces, cuando yo dejo que la vida de Cristo me capacite y desarrolle mi fe, lo que antes me costaba hacer, ahora fluye. No necesito cumplir la ley. Debo dejar que la ley se manifieste en mí. Atienda, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sin la ley, sino por la ley. Porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijese, no codiciarás. Perfecto. Entonces, él dice, la ley, primero, es la exigencia de Dios. Demuestra el carácter de Dios. La ley nos condena. Pero la ley también es un espejo que nos refleja cómo estamos delante de Dios y qué es lo que debemos arreglar. Pero la ley no nos salva, sino Cristo. Pero cuando la vida de Cristo toma su lugar en mi vida, yo empiezo a desarrollar el carácter de Cristo. Y al desarrollar el carácter de Cristo, empiezo a cumplir con la ley. ¿Me entiende? Muy bien, esto es lo que decía Pablo. Es por eso que Pablo hablaba de la vida de Cristo de esta manera. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo declara, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que vivía por la fe en el Hijo de Dios. Ya no vivo la vida que vivía, ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Él rechazó toda idea de que la gracia de Dios pudiera ser reemplazada por la observación de la ley. Totalmente. Porque era imposible. Pablo explica la realidad de una vida de creyente en Cristo, donde la antigua vida del yo es crucificada con Cristo. Donde paso una vida totalmente diferente, donde Cristo vive en mí. ¿Y por quién es guiado? Por la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó con ese firme propósito de que vos no tengas que hacer nada por la ley. Pero luego de aceptar a aquel que cumplió la ley, automáticamente, ¿no es cierto?, vas a manifestarla. O el carácter de Cristo desarrollado en vos por la fe va de manifestar la ley. La transformación que ocurre al morir, a los esfuerzos vanos de querer, qué sé yo, agradar a Dios o cumplir con Dios o ser salvo, no te llevan totalmente a nada, sino a través de Cristo. Vivir una vida dependiente de Cristo. Y es lo que Pablo enseñaba. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que nadie quiere escuchar, pero está escrito en la Biblia. Entonces, han crucificado, quiere decir que yo tengo que involucrar mi conciencia ahí. O sea,
O adopto esto o no lo adopto. Y si no lo adopto, no soy cristiano. Es muy sencillo entender esto, ¿verdad? Y eso no quiere decir que yo voy a adoptar esto y va a ser un cambio instantáneo, porque no existe lo instantáneo en lo espiritual, en nuestra relación con el Señor. Pero vamos a ir avanzando, transformándonos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Se lo dice a Gálatas, que habían empezado por el Espíritu y terminaron con la carne. Capítulo 3 de Gálatas. Entonces, los creyentes en Cristo han crucificado su carne. Es decir, han abandonado sus deseos pecaminosos por medio de la fe en Jesús. Ay, pero yo no quiero abandonar mis deseos pecaminosos. Y aunque quiera cambiar, no dejo de pensar. Bueno, déjame decirte que Dios sabe que sos imperfecto y que vas a pensar en cosas que no son de Dios. Esto ten la plena seguridad. Y que vas a tener deseos, ¿no es cierto?, carnales. Tener la plena seguridad que lo vas a hacer. Pero también en cada manifestación tenés que involucrarlo, el Espíritu Santo. Y obviamente, aunque te cueste y te recueste y te recontracueste y caigas de vez en cuando, ¿no es cierto?, te levantás y volvés a empezar de nuevo. Porque aunque no lo puedas evitar, despreciás tu condición. Quiero que entiendan eso, porque eso tiene que ver con la conversión. La conversión tiene que ver con la conciencia. Y eso es lo que muchas veces no quieren hablar. No hay problema, pecá, si total Dios te perdona. No es así. Pero tampoco la pavada de ser totalmente rígido. Te vas a ir al infierno, hijo del diablo. No es así tampoco. Pero todo tiene su explicación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está avanzando? ¿Estás creciendo? Porque tampoco la pavada de decir, no, yo no soy perfecto y lo uso como excusa. Ni una cosa ni la otra. La Biblia nos enseña a ser transparentes, sinceros, sin vuelta, sin dobleces. Ok, muy bien. Entonces, nos identificamos con la muerte y resurrección. La Santa Cena es precisamente eso. Por lo tanto, ahora vivimos impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos impulsa a hacer, porque estamos dispuestos a querer agradar a Dios, pero con una sinceridad en la cual sabe el Señor que vos sos vuelvo a repetirte, que sos imperfecto, pero también sabe el Señor que no querés excusarte por eso, y también sabe el Señor que todo lo que sale de tu boca, con mucha sinceridad se lo decís, por más pecado horrible que sea. En tu relación con el Señor tiene que ser así. En la carta a los Gálatas, del capítulo 2, incluye la afirmación de la salvación que se obtiene únicamente por la fe puesta en Jesucristo, no por las obras de la ley. Y que Cristo vive en el creyente, quien vive ahora en la fe del Hijo de Dios. Ahora bien, la vida de Cristo es una vida transformada, donde Cristo es el centro. O sea, es el centro, perfecto, ok. Entonces, vos girás en torno a Cristo. La Biblia dice, es muy difícil explicar lo que es la salvación si vamos a ser, no vamos a ser ni muy blandos ni muy rígidos, sino que vamos a hablar con la verdad, utilizando nuestro sentido común, ¿ok? Porque
tendríamos que dar una explicación sincera. La Biblia dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también se manifestará con Él en gloria. Agarramos este texto, vamos a explicar primero, no en el sentido que le da Pablo, pero hay una realidad acá, porque el sentido que le da Pablo lo voy a explicar también. El sentido, ¿no es cierto?, literal, me dice a mí, ¿no?, que la vida de Cristo es la que se tiene que manifestar en mí. Dice, para que la vida de Cristo se manifieste, obviamente voy a tener que permitir que se manifieste. Y esto es a través de la búsqueda, con sinceridad, permitiendo que el Espíritu Santo tome esa área que obviamente no sé cómo entregársela. Porque muchas personas no cambian porque no saben cómo hacerlo. Entonces la vida de Cristo se manifiesta en mí. Ahora, la verdadera vida del cristiano, que ahora está escondida en Cristo, será revelada. Esta es la interpretación que le da Pablo. Esto describe el destino final del cristiano, quienes serán glorificados junto con Cristo cuando Él regrese visiblemente. Hay dos cosas. Cuando venga a arrebatar la iglesia, la gente que no tiene a Cristo, o los cristianos, o los que no son sinceros con el Señor, no van a poder escuchar ni las trompetas, ni ver dónde la gente se fue. En un abrir y cerrar de ojos van a desaparecer. Punto. Pero en su segunda venida, Cristo va a venir con la iglesia para manifestar su gloria acá en la tierra. Y Él dice que va a usar nuestra vida para, como príncipes y sacerdotes, gobernar este mundo por 1000 años. Pero la segunda venida, todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Amén. Entonces quiero que entiendan. Tu salvación es preciosa. Tu destino es aún más precioso. Pero también puede ser horrible. Depende de tu conciencia, de lo sincero que seas con Dios y de lo mucho que quieras cambiar.